Hola, ¿qué tal, amigos de Radix? Estamos muy emocionados porque tenemos aquí al mismísimo director de Pixelatl, José Iniesta, que además está ocupadísimo, nos está abriendo un pequeño espacio en su agenda para hablar de, pues, de animación mexicana, de Pixelatl, de CCD Conecta y de México en Annecy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias al contrario a ti por pues divulgar toda la animación con tus seguidores y por llegar, ¿no? Más lejos ya a diferentes países a nivel internacional, lo cual es súper valioso poder conectar pues lo que está ocurriendo con la animación iberoamericana. Así es que es muy valioso tu trabajo y muchas gracias por esa oportunidad para conectarnos con tus seguidores y tu audiencia. Oye, lo que primero que te quería preguntar es que, bueno, hablamos obviamente de José Iniesta, de Pixelatl, invariablemente lo relacionamos con la animación, pero pues estoy obligado a preguntarte de dónde surge esta pasión por la animación. Oh, súper interesante. Digo, siempre me ha gustado la animación. Desde chavito era fanático de todo el contenido animado, obviamente de las películas de Disney, de algunas series de anime que me gustaban muchísimo. Pero pues de formación soy ingeniero en computación, estuve estudiando algunas maestrías en administración de empresas, en gerencia internacional de negocios internacionales. Después salté a la parte humanista con una mención en desarrollo humano y trabajando, tratando pues, desbloquear el desarrollo de México, tratando precisamente de vincular más bien los polos, ¿no? Porque México es un país roto por las brechas que nos dividen como sociedad. Digo, hay muchísimas brechas, tanto generacionales, tecnológicas, educativas, obviamente económicas. Entonces, tratando de acercar esa brecha, es que descubrí que la animación era este camino que podíamos seguir precisamente para conectarnos como país y poder tener un mejor futuro como nación, poder vincular esta industria que está creciendo año con año a nivel internacional, que es resistente a crisis financieras y de salud, que digo, a pesar de todo sigue creciendo, y tratar de llevar a México y pues darle un lugar en esta industria internacional y de verdad cambiar el futuro de nuestro país y de muchos jóvenes creativos que quieren vivir de su arte y que hace 11 años, 12 años, pues no tenían salida, ¿no? Para poder vivir de su talento. Y bueno, hablas mucho de brechas, que es muy interesante porque como dices, se sienten obviamente en la sociedad y se sienten también en las industrias animadas. Hablando concretamente de la mexicana, ¿cómo te das cuenta que la animación necesita pues esos impulsos, esas ayudas para los jóvenes talentos, para que más proyectos lleguen? Pues al principio, cuando empezamos a hacer nuestro primer evento por ahí del 2012, pues tenemos toda esta intención de sumar a México a esta industria internacional que estaba en movimiento y creciendo. Y el primer, pues, frentazo que nos dimos es que no estábamos listos. Es que la retroalimentación que tuvimos de productores y canales es que a pesar de que era una buena iniciativa, pues no sabíamos presentar proyectos a nivel internacional, no sabíamos cómo hacer pitch, no sabíamos cómo preparar Biblias. Y en base a esas retroalimentaciones que creamos esta plataforma que es Ideatún, que está buscando obviamente el desarrollo de series y contenidos animados que puedan producirse a nivel internacional. Después hemos ido pues aprendiendo, estamos siempre como muy ávidos y abiertos, ¿no? A tendencias y ver cómo podemos apoyar al sector. Y también por eso salió en el 2014 de Secuenciarte, porque nos dimos cuenta que lo que nos hacía falta también era no nada más una convocatoria de series y largos animados, sino tener una convocatoria de cómic, porque muchas de las propiedades intelectuales que triunfan a nivel internacional tienen su base en los cómics. Entonces fue por eso que tratamos de, de crear otra convocatoria que pudiera inspirar a los artistas para participar y crear historias que después pudieran verse publicadas y después pudieran brincar a las diferentes pantallas. En sí hemos estado trabajando continuamente y Tatún ha ido evolucionando también. Incorporamos un bootcamp, ahora tiene un giro diferente. Estamos enfocándonos en guionistas, que son los creadores de las series y largometrajes. Y bueno, y todo siempre converge con nuestro evento de septiembre, que es donde llegan todos los creadores, artistas que han participado en las convocatorias y se reúnen en este espíritu de comunidad que también es otro ingrediente valiosísimo y que creo que es uno de los grandes aciertos. No solamente se trata de desarrollar al talento, de darle herramientas para que puedan crear y contar historias,
también se trata de empezar a trabajar en equipo, de poder ayudarnos unos a otros, porque la creatividad, la inspiración es un trabajo colectivo, te diría hasta místico. No hay explicación, no sé qué pasa cuando los creativos se reúnen, que pues despiertan nuevas y mejores ideas, y cuando los proyectos se comparten, se enriquecen. Entonces también la apuesta por crear y formar una comunidad que se apoye mutuamente, pues eso también ha sido uno de los ingredientes importantes de Pixelatl, y ese es el espíritu del festival, es reunirnos, encontrarnos, compartir, empezar a tejer alianzas, construir relaciones que puedan eh, dar resultados, ¿no? Finalmente lo que estamos buscando es contar historias, que nuestras historias se vean en las pantallas y nos también permitan conectarnos con las infancias, con los adultos, con los diferentes públicos y transformar al país. Digo, no sé si respondí tu pregunta, Sí. pero es un poco de todo lo que hemos estado realizando desde Pixelatl, reconociendo obviamente el talento, la oportunidad que existe para poder trabajar en este sector, en esta industria que siempre crece. Oye, a mí una de las cosas que más me gustan de Pixelatl es que siempre se ve todo, vaya, con ese optimismo que caracteriza mucho la animación. Me acuerdo mucho la edición del 10º aniversario, que cómo se celebró tanto a pesar de la pandemia y demás. Y bueno, ahora que ya son 11 años con esta edición de 2022, te quería preguntar, ¿cuándo, cuando empezaste, cuando empezó Pixelatl, ¿alguna vez consideraste o imaginaste que iba a ser un puerto, un puente, mejor dicho, tan importante para Annecy con México? Pues la verdad es que no, o sea, cuando empezamos a desarrollar el festival, el evento de Pixelatl, lo que pues hicimos fue una investigación súper ardua. Investigamos más de 250 festivales a nivel internacional, desde su programación, líneas de comunicación, sus websites, cómo se relacionan con la audiencia, el tipo de programas que tienen. Y ahí apareció como referencia a Annecy, pero también estaba SIGGRAPH, GDC, todos ellos. Y en ese trabajo exploratorio, en 2013 fue la primera vez que fui al Festival de Animación de Annecy, y ahí fue que me di cuenta que México no tenía representación. Había un stand que en ese momento apoyaba Nafinsa a través de un fondo europeo, o sea, ni siquiera era un fondo mexicano el que apoyaba la participación de México. Pues parte de nuestra estrategia fue empezar a promover a México en mercados internacionales. Y no nada más lo hacemos en Annecy, también lo hacemos en Kidscreen, lo hacemos también en Ventana Sur, en Premios Quirino, en otros mercados, porque estamos buscando obviamente el financiamiento de proyectos mexicanos, y esos son los lugares donde se conectan y se concretan estos proyectos. Así es que, pues por eso tenemos nuestra participación en Annecy. Ahí tenemos el stand desde el 2014, y ha sido, la verdad, bien padre ver cómo ha ido creciendo el estándar. Nuestro primer estándar era de 2x2. Ahora este año, bueno, desde el 2017, me parece que tenemos un stand de 6x3 con más estudios participando. Este año había una treintena de estudios participando, además de una delegación de estudiantes de varias universidades. Entonces fue verdaderamente, se ha convertido en una gran experiencia también de conexión entre nosotros, entre los estudios mexicanos, los estudiantes, los que gustamos el charco, por así decirlo, para hablar de la animación mexicana. Y ya me comentabas hace un momento sobre, obviamente, todos los festivales donde uno ve la presencia de Pixelatl, Ventana Sur, los premios Quirino, Chilemonos, pero también, obviamente, no podemos dejar de hablar de todo esto de Annecy y de que México va a ser el país invitado en la edición 2023. Y te quería preguntar, sé que Pixelatl jugó una parte fundamental para que esto se hiciera, para que esto se concretara, pero más o menos cómo fue el proceso y cuánto tiempo duró. Uf, fíjate que desde 2019 nos enviaron una carta al IMCINE y a la Embajada de México en Francia, indicando que les interesaría muchísimo que México fuera país invitado. Vale la pena recordar que el Festival de Animación de Annecy es el festival más longevo de animación del mundo y el más importante, yo me atrevería a decirlo. Eh, pues el hecho de que mandaran esta solicitud, pues para mí, pues era así como un honor, ¿no? Que reconociera el festival lo que se había hecho con la animación mexicana en el pasado, pero también lo que estaba empezando a ocurrir, porque cada vez hay más cortos, proyectos seleccionados en selección oficial, lo cual habla de esta evolución positiva que ha tenido la animación mexicana. Entonces, para mí, primero fue como un gran honor que el festival nos reconociera.
Y después un poco frustrante porque no respondíamos las cartas. En 2020 se hizo la misma petición, en 2021 se hizo la misma petición y ya le pedí a la gente del festival que me copiaran para ver si yo podía apoyar de alguna manera a que tuvieran la respuesta. Y sí me copiaron y fue muy desafortunado que alguien contestó, no, no podemos porque no tenemos dinero. Así fue, no tenemos presupuesto. Esa fue la respuesta, ¿no? De la primera respuesta institucional. Y sí, yo me frustré muchísimo porque pues no sé, no ve la oportunidad de lo que esto representa. No nada más representa reconocer a nuestros artistas del pasado que han fundado, cofundado, ¿no? Esta industria que es incipiente, pero que está creciendo, pero también nos priva de la oportunidad de poder seguir contando historias, que es lo más importante que tenemos, nuestras historias. Poder contar nuestras historias y verlas reflejadas en pantalla. Eso es lo que se está perdiendo esta oportunidad, además de conseguir, obviamente, acuerdos de coproducción, de distribución, etcétera, a nivel internacional y a nivel del mercado europeo. Entonces, pues sí, me frustró un poco la respuesta y empecé a hablar con diferentes funcionarios públicos. Y fue finalmente el secretario de Relaciones Exteriores, tengo que decirlo, Marcelo Ebrard, el que dijo, ¿cómo que no hemos contestado? O sea, sí hay que tener una respuesta y le encargó a Bernardo Aguilar, que es el director general de México en Europa. O sea, él lleva todas las embajadas de la Comunidad Económica Europea y Bernardo fue el que se encargó de responder al festival como para entender las necesidades, lo que implicaba, qué teníamos que hacer, qué podíamos hacer. Y entonces el canciller se involucró directamente y es el que está apoyando que México sea país invitado en el 2023 de Annecy. Me queda claro que entiende el potencial que tiene el sector, que tiende, pues sabe, ¿no? La industria audiovisual cómo está creciendo, se ven los resultados y sí lo vio como una oportunidad. Dijo, bueno, si tenemos estos pabellones en la feria, en la Expo Mundial de Dubái, ¿por qué no vamos a tener pues una representación digna de México en este festival que es el más importante del mundo? Además es algo que ocurre una vez en nuestra vida, no sé cuándo lo vamos a volver a ver. Me explico que México sea reconocido por el Festival de Animación de Annecy. Entonces, pues de verdad un agradecimiento a todo el equipo de la Cancillería que hizo posible esto. De hecho, fue la embajadora de México en Francia el día de la clausura del festival cuando se hizo el anuncio. Y por supuesto, Guillermo del Toro fue el encargado de avisarle al mundo que vamos a ser país invitado de México en Annecy 2023. Y pues habla también de toda la generosidad que hay alrededor de la animación mexicana. Guillermo es una persona increíblemente generosa que apoya todo el talento que está a su alrededor y que también está buscando de apoyar a directores, creadores, animadores mexicanos que puedan contar su historia en el mundo. Y pues también la generosidad de todo el equipo de la Cancillería, que sin tener presupuesto están viendo la forma de poder conformar esta delegación del próximo año y también pues a muchísimos otros estudios que se han sumado, ¿no? De esta fotosíntesis media, Mighty, Anime Studios, Viva Calavera, como que ya se está, como que hay muchos actores claves que estamos participando para que sea verdaderamente un homenaje a nuestra historia de la animación mexicana, pero también que sea un momento pivotal que transforme nuestra industria, que nos permita abrir nuevas pantallas y poder llevar nuevas historias. Porque así fue el origen de Pixelatel. O sea, lo que estábamos buscando era crear oportunidades para los creadores, pero finalmente lo que estamos buscando son historias nuestras en las diferentes pantallas. Poder reconocernos como mexicanos en los contenidos que vemos enfrente y poder crecer más integrados con nosotros mismos. Ese es básicamente el fundamento de Pixelatel. Entonces, me parece una gran oportunidad que el festival reconozca nuestro pasado y también nos permita catapultarnos hacia el futuro como industria. Pues es muy interesante lo que dices porque es literal como convertir la animación mexicana en asunto de Estado. Entonces, fue muy curioso al parecer. Fíjate, es súper interesante, pero la animación es asunto de Estado en Francia. Es uno de los ejes estratégicos del país. O sea, te hablan de diversidad de género, te hablan de muchas cosas, y uno de los cuatro ejes principales del país, de Francia como país, es la animación.
porque es su industria, es una industria de contenidos. Por ejemplo, ese es el caso de Francia, pero el caso, por ejemplo, de Reino Unido también. El Reino Unido destina una tercera parte del presupuesto de sus contenidos públicos a hacer animación. Y cuando tú hablas con los directores de las cadenas como BBC y los cuestionas por qué invierten tanto en animación, su respuesta a mí me deja boquiabierto, porque pues, te responden, estamos invirtiendo en el futuro del Reino Unido, que son nuestros niños. Y el medio que más consumen los niños es animación. Por supuesto que merecen una tercera parte de nuestro presupuesto. O sea, y además de todo el presupuesto, o sea, hacen noticias, hacen deportes, hacen ficción, hacen documentales, hacen muchísimas cosas y una tercera parte es para animación. Eso habla de la prioridad que tiene en otros países más desarrollados que ven a esta industria como lo que es, como esta posibilidad de construir cultura, de construir una sociedad, construir ciudadanos diferentes para cada uno de estos países. Oye, ¿y crees que ya hablando todo esto, que por ejemplo, más allá de lo que pueda representar al interior de la industria, que por ejemplo las autoridades mexicanas puedan cambiar un poco su perspectiva hacia la animación a partir de todo este antecedente? Esperemos que sí, es algo que les he compartido continuamente y siempre es un tema de presupuestal, ¿no? De que no hay recursos. Digo, también hay que reconocer, Pixelatel ha sido apoyado por IMCINE una vez en toda nuestra historia. Entonces, pues no es prioridad, ¿no? Ahí nos tienen a todos los festivales y todos se llevan recursos eh, y nosotros pues nada más una vez hemos sido favorecidos. Eh, y eso habla un poco, ¿no? De la visión del instituto, que es un instituto de cine, como también debemos de reconocer que en toda América Latina y en Europa ya son institutos audiovisuales. O sea, en España es el Instituto de Cine y Arte Audiovisual, mismo caso Ecuador, mismo caso Argentina, Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisual. Entonces, ¿por qué? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque reconocen que el cine, pues sí, es un arte, pero hay múltiples plataformas y múltiples medios que incluyen videojuegos, realidad virtual, que también son parte de los contenidos. Entonces, pues obviamente tienen apoyos para series, tienen apoyos para videojuegos, tienen apoyos y largos. Eso es la realidad. Hubo un intento que se hizo por ahí del 2018 de apoyar series y apoyar desarrollo de animación, pero fue un intento de un año y nunca más se replicó. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Desde el planteamiento de qué necesitamos como instituto. Digo, un instituto del siglo XIX o un instituto verdaderamente del siglo XXI que esté promoviendo la creación de arte audiovisual. Oye, y bueno, obviamente quien tal vez no apoye desde una perspectiva gubernamental, pero vaya que apoya y mucho, que casi todos van y le piden pues ese auxilio es Guillermo del Toro, que fue el encargado de dar el anuncio. De hecho, pues Cinema Fantasma ha estado de cerca con Guillermo del Toro, Jorge Gutiérrez ha estado de cerca con Guillermo del Toro, San Misterio también ha estado, todos son gente que ha estado muy cerca de Celatl. Y te quería decir, preguntar, ¿cómo fue el acercamiento con Guillermo del Toro para que hiciera este anuncio? ¿Cómo se dio todo ese proceso? Pues fue la gente del festival los que lo contactaron directamente. Guillermo iba a dar una conferencia para hablar de Pinocho, que es su próximo largometraje a estrenarse en diciembre, del cual se hicieron unos minutos en el taller de Chucho en Guadalajara, donde participaron pues directores emblemáticos de la animación mexicana, ¿no? Muchos de ellos discípulos de Rigo Mora, que fue un pilar para este sector del desarrollo en México. Entonces el festival se acercó a Guillermo y le pidió que hiciera el anuncio. Y Guillermo accedió y filmó su video. Y la verdad es que es un video súper emocionante porque además habla en tres idiomas. Empieza hablando en francés, después se cambia a inglés, después habla en español y después ya dice Viva México y la palabrota, pero fue mágico. O sea, yo lo veo y me emociono. Y es increíble esta oportunidad y también es increíble el liderazgo que ha tenido Guillermo por fomentar el desarrollo, no nada más de la animación, también de cineastas y guionistas. O sea, Guillermo apoya a todos y es este acto generoso es como su sello, ¿no? La generosidad, que siempre está dispuesto a apoyar. Y creo que es un gran ejemplo que deberíamos de seguir todos como mexicanos. Es algo que practicamos mucho en Pixelatel, es la economía de la generosidad.
es ayudarnos entre todos, dar todo lo que podemos sin esperar recibir nada a cambio y finalmente terminas recibiendo muchísimo a cambio. Pero sí es importante, ¿no? Empezar a compartir y hablar y apoyarnos entre todos, porque es la única forma como vamos a poder crecer el sector. Y es también una metáfora increíble, ¿no? A veces se nos educó de la competencia, de que hay que temer al rival, de que hay que adelantarte a la competencia, cuando verdaderamente pues no existe una competencia real, es una competencia colaborativa. Si le va bien a un estudio de animación, si le va bien a Cinema Fantasma, todos los estudios de stop motion mexicano crecen. O sea, por eso la importancia de Frankelda. A mí me encantan los usos ocultos de Frankelda porque es un proyecto que podría ser rechazado por todos los ejecutivos del planeta. O sea, ¿quién se podría imaginar un contenido musical stop motion de terror para niñas y niños? Suena, nada más viéndolo desde ese punto de vista, suena imposible. O sea, ningún ejecutivo debería de haber apostado por ese contenido y sin embargo es un contenido que está ya en pantalla, que es exitoso y que viene alguna sorpresa que se anuncia en Pixelatel. Entonces, es este apoyo colaborativo que le va bien a esta serie y entonces ya viene también Rey Misterio y también están otros estudios ya creando contenidos. Viene una serie nueva que se estrena este año, está Villanos, que también es increíblemente exitoso, que se estrenó en Japón. De verdad, que además tiene ya también pues libros para colorear para niñas y niños, tiene también un libro ilustrado. Verdaderamente es asombroso, asombroso todo lo que se está desarrollando en el sector precisamente con esta premisa de ayudarnos unos a otros. Y también eso tiene que ver mucho con lo que hacemos en Pixelatl, con nuestros manifiestos. El año pasado veníamos teniendo la pandemia y por eso era nuestro mantra, ¿no? Nos necesitamos. Y este año ya salimos de la pandemia, así es que ven a Guadalajara del 6 al 10 porque aquí te encuentras, que es pues nuestro manifiesto de este año. Volver a encontrarnos, pero encontrarnos en la mirada del otro, en las historias de los otros, en las contenidas de los contenidos de los otros, porque finalmente nosotros somos un reflejo de lo que somos. Entonces es súper importante pues volver a salir y volver a encontrarnos como comunidad, continuar practicando la generosidad, que es lo que está distinguiendo a los estudios y a los artistas exitosos de la animación mexicana. Oye, y el que también está encontrando, pero su póster es Jorge Gutiérrez, que además es muy curioso porque justo venía de hacer el promocional el Cine Minuto de Pixelatl para el 10º aniversario junto con Sandra Equigua, y ahora está desarrollando el de Annecy. ¿Quién lo iba a decir? Y además que está justo con una trajinera, al menos lo que ha bosquejado en lo que ha compartido en redes, no sé cómo veas. Está padrísimo, porque ¿quién más puede representar o ser vocero de la animación mexicana que Guillermo del Toro, Jorge Gutiérrez y estos grandes artistas que están triunfando en el mundo, pero que están creando contenidos 100% mexicanos que nos hablan a nosotros? Y basta ver pues todo lo que ha hecho Jorge, ¿no? El Tigre, el Libro de la Vida, Maya y los Tres, lo que viene del Chihuahua, del luchador de lucha libre. Es increíble, ¿no? Todo lo que están haciendo, este sello mexicano, esta voz de la animación mexicana, y creo que es algo que tenemos que también trabajar como industria, que se nos reconozca por tener una voz en la industria internacional. Ya es bastante conocida la Escuela de Guadalajara por estos temas lúgubres, oscuros, stop motion, ¿no? Y hay grandes directores reconocidos por sus cortometrajes, pero ahora nos toca crear la voz de la industria de la animación mexicana en el mundo y creo que Annecy es una gran oportunidad para hacerlo. Oye, y además, sé que ahorita se está muy ocupado, estás con CCD Conecta, venías de Iriatún, estás trabajando hacia Pixelatl en septiembre, que como dices, ahora se va a Guadalajara, pero independientemente de esto, no puedes dejar, me imagino que no puedes sacarte de la cabeza lo que va a ser Pixelatl en Annecy. No sé si nos pudieras adelantar al menos un poquito, tal vez si ya tienes algunos planes, algunas cosas. Fíjate, hay un equipo que está conformado por diferentes estudios, gente de Cancillería, obviamente nosotros como Pixelatel, que estamos viendo toda la parte de la comunicación de México en Francia, ¿no? O sea, lo que queremos comunicar de México allá. Pero también tenemos un equipo increíblemente valioso de contenidos. Y para mí eso es lo más importante. Es que queremos proyectar en Annecy. Este equipo lo está liderando Cristian Bermejo, que es nuestro director artístico, pero están
figuras emblemáticas de diferentes festivales de animación o gente que cura contenidos de animación mexicana en el extranjero. Está Lucia Cavalchini, que ella es la fundadora del festival más longevo de animación en México, Animasivo, que fue parte del Festival de la Ciudad de México durante muchos años y después se independizó. Ella obviamente ha curado muchísimos programas de animación y está trabajando también con Cristian para crear estos temas y esta voz que queremos llevar a Francia. También está trabajando Lourdes Villagómez, ella famosísima animadora que además también ha trabajado con grandes cortos internacionales, entre ellos el que acaba de ganar el Oscar de Alberto Mielgo, ya trabajó en ese corto. También se encuentra Tania de León, que es una maestra de la UNAM, una catedrática, me parece que es doctora o maestra en arte. Entonces, estamos tratando de sumar a gente que nos permita curar los mejores contenidos. También estamos trabajando con IMCINE porque queremos poder digitalizar el acervo. Hay mucho contenido valiosísimo de animadores mexicanos, pero por ejemplo, el corto de Carlos Carrera que ganó en Cannes, El Héroe, lo tenemos en 16 milímetros, no lo tenemos digitalizado. Entonces, también es una oportunidad para poder digitalizar nuestros acervos y que queden en la memoria histórica. Entonces, eh, pues es una oportunidad no nada más de mostrar, sino también de documentar y preservar. Entonces, sí está siendo como un círculo virtuoso en el que estamos todos tratando de colaborar y poder llevar los mejores contenidos al festival, pero también empezar a resguardar lo que tenemos, que es algo que no se había hecho y que creo que se tiene que hacer. Entonces, esta oportunidad también nos está permitiendo pues empezar a investigar nuestro pasado y empezar a documentarlo, que es algo que tiene que ocurrir. Lo que sí no quiero dejar pasar es la oportunidad de, pues, de saber tu opinión sobre cómo crees que todos estos eventos en los que has ayudado tanto a desarrollar han contribuido, pues, al desarrollo de la animación, ahora que lo ves un poco en retrospectiva, más de 10 años. Uy, pues de muchas formas. Y eso es algo bien importante y por eso la diversidad es tan importante. Eh, Pixelatel tiene su función en la industria, pero estos otros eventos como Animasivo, como el Festival de Cine de Guadalajara, como el Festival de Cine de Morelia, como el GIF, que también tienen su sección de animación, son eventos que contribuyen mucho al desarrollo y a la exposición. Y quiero detenerme en Animasivo porque ellos lo que hacen es un trabajo experimental valiosísimo. Ellos se encargan de mostrar contenido que no necesariamente tiene salida en festivales tradicionales, pero que es súper, súper, súper valioso. Obviamente, pues sabemos que las industrias iberoamericanas están mucho en desarrollo todavía, pero por ejemplo, ¿qué le falta a México para llegar, digamos, más a lo alto, para ser punta de lanza en el bloque iberoamericano? Uf, pues muchas cosas. Me parece que hay muchos modelos positivos a seguir. Algo que funciona mucho en América del Sur, en Iberoamérica, es la coproducción. Cuando tú ves contenidos que se desarrollan en Argentina, ves cómo participa, pues, Paca Paca como televisora, pero también se suma Señal Colombia, con estudios colombianos, se suma también estudios chilenos de Ecuador, de Bolivia. O sea, el trabajo que ocurre en América del Sur es un trabajo de coproducción que finalmente enriquece los contenidos. Por ejemplo, tenemos esta serie que ganó el premio de la Liga, que son Dos Pajaritos, que tuvo una participación destacada en diversos mercados y que es una serie de un director uruguayo donde trabajaron colombianos, argentinos, no sé si dije colombianos, pero que además recibió fondos de Señal Colombia, de Paca Paca, además autor de Minuit de Francia también se involucró, se hizo en un estudio de stop motion, una parte de stop motion con Cancan Studio en Argentina. Entonces, es increíble ver cómo un proyecto puede enriquecerse a través de la colaboración de diferentes estudios. Y en México normalmente es un estudio el que hace largo la serie, lo que sea, que no es un camino equivocado, digo, funciona, pero en términos de financiamiento y de, pues, poder abarcar más territorios, creo que tendríamos que orientarnos más hacia la coproducción, bueno, que en animación todavía no existía este formato de coproducción. Vale la pena incluirlo desde los cortometrajes, porque un largometraje es una relación a largo plazo y es como un maratón. Entonces,
lo más fácil es empezar a trabajar desde un corto para ver cómo funcionan las relaciones, cómo funcionan los diferentes artistas, los diferentes egos, y ya después poder pasar a serie o largometraje, que es un poco el camino europeo de producción. En Europa se producen más que Biblias, se producen cortometrajes, se prueban, se comprueba que funcionan y después se convierten en largos o series. Entonces, este modelo lo estamos replicando un poco en Shortwave, pero sí creo que vale mucho la pena empezar a trabajar colaborativamente entre diferentes estudios. Que las propiedades intelectuales no nada más sean de una persona, sino que se puedan compartir. Y para eso falta un ingrediente importante y es la producción, la coproducción mayoritaria y minoritaria, que no hay convocatorias de eso en el cine. Entonces tendrían que empezar a abrir esa puerta, ¿no? Para poder empezar a trabajar las coproducciones y colaboraciones nacionales e internacionales. También, por otro lado, Colombia tiene incentivos fiscales muy agresivos y entonces ahorita mucha de la producción se está trasladando para allá. En México también no tenemos este incentivo y valdría la pena hacerlo, pues para evaluarlo y para enriquecer a la industria y que crezca, porque muchas empresas están buscando eso, están buscando dónde invertir y un elemento clave que les permite tomar decisiones cuando existen apoyos gubernamentales para coproducciones, para tener incentivos fiscales, etcétera. Pero bueno, es un camino largo. Y estas cosas no dependen de nosotros, ¿no? Dependen de apoyos gubernamentales o de una visión gubernamental que de pronto no existe en nuestro país. Lo que sí podemos hacer es seguir trabajando, seguir desarrollando el talento, crear cada vez mejores contenidos y que sean las marcas internacionales como Cartoon Network, HBO Max, Discovery Kids, ahora el Warner Discovery, este conglomerado, Nickelodeon, Disney, etcétera, Netflix, Amazon, apuesten por nuestros contenidos y decidan producirlos. Entonces, seguiremos por ese camino y esperamos ver, obviamente, nuevas series en las pantallas. Y va a haber anuncios interesantes en Pixelatel este año, así es que va a haber más contenidos nuestros, ¿no? Que es algo que me enriquece y me enorgullece compartir continuamente. Y ahí vamos a estar pendientes. Y ya nada más, última pregunta. Ayer hablaba con una animadora chilena y decía que desde su impresión que las audiencias iberoamericanas tal vez no estemos tan acostumbradas a ver contenidos iberoamericanos, que eso a veces afecta la distribución, la aceptación de estos proyectos. Pero, o sea, viendo cómo estuvo Annecy, que hubieron proyectos como Unicorn Wars, como Nayola, como Perlimps, La Balada del Fénix, Dos Pajaritos, o sea, hubo mucha representación iberoamericana. ¿Cómo nos ven en el extranjero estas industrias? Pues es que es bien interesante, pero para mí no tiene que ver con dónde se hace, sino tiene que ver lo que se hace. Por ejemplo, Dos Pajaritos es una serie que la gente la ve y se ríe. O sea, no te preguntas si es uruguaya, si es colombiana, si es argentina. Es algo que ves en pantalla y te mueres de risa, te vinculas con los personajes, te relacionas con ellos, entiendes los chistes. Es increíblemente universal. Entonces, para mí el contenido tiene que ser valioso en sí mismo. No importa, ¿no? Quién lo hace, dónde lo hace. Por ejemplo, Coco es un contenido mexicano que se hace en Estados Unidos, pero pues es México. Tú ves México en esta historia. Ves el Día de Muertos, que es nada más una cosa referencial. O sea, la historia es una historia de un adolescente que pelea con su familia, que es algo con lo que todos nos podemos relacionar. Y finalmente está inmersa en México. Entonces, pues de eso se trata, de tener historias y contenidos que le gusten a nuestras audiencias. O sea, no importa de dónde venga el contenido. Lo que podemos pensar es que como ven contenido anglosajón desde temprana edad, después rechazan el propio, pero pues la única forma de ver qué pasa es tener más contenido propio. Tengamos más contenido nuestro y veamos con lo que se relacionan mejor las niñas y los niños iberoamericanos. Todavía no estamos como en este momento de decir que les gusta o no les gusta, porque digo, si comparamos la cantidad de contenido audiovisual que se hace en el mundo y lo que representa Iberoamérica, somos un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, cuando comparamos la cantidad de contenido animado que ven pues las infancias, pues es indudable que es un contenido que consumen. Y el reto es acercarlo, que lo descubran, que lo vean y que se enamoren.